Hola crocheteros, ¿cómo están? Bueno, esta es la segunda parte de un video tutorial donde aprendemos a hacer este halter top que llevo puesto. A ver, se los muestro para que se animen a hacerlo. Bueno, yo quedé súper contenta con el resultado. El enlace a la primera parte, por si no la has visto, está aquí abajo. Y en esta segunda parte vamos a aprender a hacer las tirantas, los detalles y no más, a terminar nuestro top. Vamos con la segunda parte. Entonces vamos a insertar el ganchillo en la esquina, ahí en una de esas cadenas. Aquí vamos a traer el hilo nuevamente y ahora vamos a hacer como unos pequeños abanicos en la parte del borde de arriba del bikini. La parte de abajo todavía no la vamos a tocar. Entonces vamos a empezar con una cadena al aire y en el hueco siguiente vamos a hacer 5 puntos altos, 5 puntos altos en el siguiente hueco. Ahí ya hice mis 5 puntos altos y esto va a ser un abanico, 5 puntos altos en el mismo agujero. Vamos a pasar al siguiente agujero y ahí directamente en ese hueco vamos a hacer un punto bajo. Y ahora pasamos al siguiente agujero y hacemos un abanico. Ahí tenemos el segundo abanico y ahora seguimos al siguiente hueco y hacemos un punto bajo. Y así vamos a seguir trabajando hasta dar toda la vuelta. Vamos a seguir trabajando haciendo abanico, punto bajo, abanico, punto bajo, abanico, punto bajo de agujero en agujero. Aquí seguiría al siguiente agujero donde me tocaría nuevamente un abanico. Pues aquí ya he dado toda la vuelta en esta copa de la derecha haciendo punto bajo, abanico, punto bajo, abanico. Ya llegué aquí a donde se unen las dos copas y aquí vamos a procurar que en la parte central, o sea donde hicimos esa costura con la aguja, vamos a procurar que ahí en ese punto haya un abanico para que todo quede como más simétrico. Entonces enlazamos para hacer el primer punto alto y ahí donde podamos, en ese punto central, vamos a hacer los 5 puntos altos de este abanico del centro del top. Muy bien, pues ya hice este abanico central y ahora ya seguiría a la copa de la izquierda. El primer agujero disponible sería este y ahí punto bajo y luego abanico. Bueno, muy bien, pues aquí ya llegué al otro extremo de esta copa izquierda. Recordemos que la parte de abajo la dejamos sin tocar de momento. Y aquí terminé abanico, luego hice un punto bajo en el último agujero y aquí un punto bajo en la tercera cadenita de estas de la parte de abajo para que me quede ahí ya igualada. Ahora vamos a aprender a hacer la parte de abajo, luego la parte de atrás y las tiras de la parte de arriba. Vamos con la parte de abajo. Entonces, para empezar, la parte de abajo ubicamos las copas boca abajo, el top boca abajo, y sin cortar el hilo ni nada, después del borde de abanicos, vamos a hacer una cadena al aire. Y aquí vamos a empezar a trabajar en todo el borde de abajo, pero como aquí no tenemos barriguitas, no tenemos puntos disponibles para trabajar, pues tenemos que ir
más o menos buscando los espacios donde podamos hacer puntos bajos, que queden espaciados pues más o menos la distancia de un punto. Como los puntos que están aquí son puntos altos, yo recomiendo hacer 2 puntos bajos por cada punto alto que tengamos acostado. Por ejemplo, aquí tengo un punto alto acostado, entonces hago 1 y ahí mismo 2 puntos bajos. Y sigo al siguiente punto alto acostado, 1 y 2 puntos bajos. ¿Vale? Y así hasta terminar todo este borde de la parte de abajo del top. Vale, pues aquí ya llegué al otro extremo haciendo puntos bajos, ya tengo todo el borde de abajo con puntos bajos. Y aquí para las siguientes filas lo que vamos a hacer son estos mismos huequitos de estas filas de aquí, los vamos a hacer en la parte de abajo. Entonces empezamos con 3 cadenas. Giramos el trabajo y aquí en la segunda barriguita vamos a hacer un punto alto. Porque la primera barriguita ya tiene las 3 cadenas como si fueran el primer punto alto. Ya tenemos nuestro primer grupito de 2 puntos altos. Entonces ahora hacemos una cadena, nos saltamos 2 puntos en la parte de abajo y en el tercero, en la tercera barriguita, hacemos 2 puntos altos en el mismo punto. 1 y 2. Ahí está. Cadena, nos saltamos 2 puntos en la parte de abajo y en el tercero 2 puntos altos. Y así seguimos haciendo agujeros hasta terminar esta fila de la parte de abajo. Aquí ya llegamos al otro extremo, ya hice toda esa fila de agujeritos, ahí como podemos verlos, y ahora seguimos haciendo filas de agujeros hasta que estemos contentos con el ancho de esta sección del top. Entonces aquí seguimos, 3 cadenas al aire, aquí terminé con un solo punto alto para que me quede bien recto el borde. Giro hacia el otro lado y ya sabemos cómo se hace la siguiente fila. Aquí hago un punto alto, este ya sería mi grupito de 2, entonces aquí sigo cadena y en el siguiente agujero 2 puntos altos. Y así sigo creando filas de estas de agujeritos hasta que me sienta cómoda con ese ancho. Bueno, pues aquí yo ya hice 3 filas de huequitos, 1, 2 y 3. Tenemos que hacer filas de huequitos impares porque ahora vamos a hacer una última fila que va a ser de abanicos y nos tiene que quedar por el derecho. Entonces, filas de huequitos impares hasta que nos sintamos cómodas con ese ancho, puede ser 1, 3, 5 o incluso más si queremos esta parte un poquito más ancha. Y luego vamos a hacer la última fila que va a ser de abanicos como la que hicimos aquí arriba. Para nuestra última fila vamos a hacer una cadena al aire, giramos el trabajo y en el primer agujero vamos a hacer un abanico, 5 puntos altos en el mismo hueco. Ahí ya tengo el primer abanico en ese primer agujero, luego hago punto bajo y en el siguiente agujero un abanico otra vez. Ahí está mi siguiente abanico y así seguimos, punto bajo, abanico, hasta completar toda esta última fila. Y bien, pues aquí ya acabo de terminar esa última fila
de abanicos que me da este efecto en el borde que me queda muy bonito. Ahora ya vamos a hacer las tirantas, ya tenemos listo lo que es la parte, el cuerpo de nuestro top, solo nos quedan las tiras para amarrar por la parte de atrás, por la espalda y para amarrar al cuello. Entonces, sin cortar el hilo, aquí donde terminamos, entonces aquí vamos a hacer una cadena al aire y vamos a hacer aquí en esta parte, en el costado del top, un borde de puntos bajos a partir del cual va a nacer la tiranta de la espalda. Entonces, aquí, igual que abajo, más o menos buscamos los agujeritos donde podamos trabajar nuestros puntos bajos. Ahí uno, y así sigo por todo este borde del costado. No importa si hemos hecho más o menos filas de huequitos en esta parte de abajo, hacemos todos los puntos bajos que sean necesarios para cubrir ese costado. Y luego aquí, cuando lleguemos a la parte de la copa, también vamos a tomar la mitad del primer abanico, o sea, los 3 primeros puntos, para que nuestra tira pues nos tire también de la copa y quede pues como más ceñido nuestro top, más bonito. Aquí uno, este sería el segundo punto de ese primer abanico y aquí el tercero. Abarcamos hasta la mitad del primer abanico de la copa. Ya tenemos nuestra primera línea de puntos bajos, que es de donde va a nacer nuestra tiranta de atrás. Aquí vamos a hacer una cadena al aire, giramos nuestro trabajo y vamos a hacer un punto bajo sobre cada punto disponible de estos puntos bajos que hicimos. Bueno, ya hice mi segunda fila de puntos bajos y ahora para la tercera fila voy a empezar a reducir, voy a empezar a disminuir a lado y lado para que mi tiranta se vaya haciendo más angostita, porque al final la tiranta va a quedar solo de 3 puntos bajos, entonces tenemos que ir disminuyendo. Para las disminuciones que vamos a hacer al lado y lado para formar como un triangulito, vamos a hacer una cadena al aire, giramos el trabajo y aquí vamos a hacer la primera disminución. Entonces empezamos como si fuéramos a hacer un punto bajo, pero no hacemos nada con esos dos aritos. Luego seguimos al punto bajo de al lado, como si fuéramos a hacer otro punto bajo, y me quedan 3 aritos. Aquí voy a hacer una disminución, atravieso todos los 3 aritos juntos y ya tengo la disminución. De 2 puntos que tenía abajo, ahora solo tengo 1. Sigo haciendo puntos bajos hasta el otro lado, hasta que me queden 2 barriguitas libres, las últimas 2 barriguitas, donde vamos a hacer otra disminución. Muy bien, ya me quedan solo 2 barriguitas por trabajar, las últimas 2, y aquí vamos a hacer la disminución del otro lado. Empiezo como si fuera a hacer un punto bajo, pero no hago nada con esos 2 aritos. Sigo al siguiente punto, a la siguiente barriguita, como si fuera a hacer un punto bajo normal. Me quedan 3 aritos y los atravieso todos juntos. Y aquí ya tengo la disminución del otro lado. Si ven, aquí ya se nos va formando como esa forma de triangulito. La siguiente fila la hago normal, sin disminuciones. Un punto bajo en cada punto disponible. Aquí esta sería la última barriguita en la que hacemos un punto bajo normal. Y ahora en la siguiente fila sí que volvemos a hacer disminuciones. Entonces, cadena, giro mi trabajo y aquí en los 2 primeros puntos, disminución. Este es el primero, hago como si fuera a hacer un punto bajo,
dejo los 2 aritos, paso al siguiente, me quedan 3 aritos, los atravieso todos juntos y ahora hago puntos bajos normales hasta que solo me queden 2 barriguitas libres. Muy bien, aquí solo me quedan estas últimas 2 barriguitas y ahí hago la disminución de este extremo. 1, primera parte de la disminución, 2, me quedan mis 3 aritos y aquí atravieso todos juntos y ven cómo se me va reduciendo la tiranta. Y así seguimos alternando una fila sin disminución y una con, una sin y una con, hasta que solo nos queden 3 puntos bajos en nuestra tiranta. Esta es una fila sin disminución y aquí seguiría una con disminución. Bueno, pues aquí seguí haciendo fila sin disminución, con disminución, sin disminución, con disminución, hasta que por fin llegué a esos 3 puntitos. Aquí solo me quedan 3 barriguitas, entonces ya voy a dejar de hacer disminuciones y ya voy a seguir tejiendo en recto hasta completar la longitud que quiero para mi tiranta de atrás. Entonces, cadena, giramos el trabajo y ya seguimos haciendo un punto bajo en cada punto disponible, o sea, 3 puntitos bajos en cada fila. Cadena y de nuevo 3 puntitos bajos en cada fila. Vamos a seguir creciendo haciendo 3 puntos por fila hasta que nuestra tira nos mida, bueno, el largo deseado. Yo recomiendo unos 40 centímetros desde que nace, entre 40 a 45 centímetros desde que nace. Y aquí en la parte de arriba de la copa vamos a ubicar el punto central, que sería este, y vamos a identificar 2 puntos hacia la derecha, o sea, este, y 2 puntos hacia la izquierda, o sea, este. En total me tienen que quedar 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5, donde va a nacer la tiranta de la parte de arriba. Entonces vamos a insertar nuestro ganchillo en el punto que está más hacia la derecha de esos 5 puntos. Aquí volvemos a traer el hilo. Vamos a hacer una cadena al aire y vamos a trabajar un punto bajo en cada uno de esos 5 puntos que habíamos dicho antes, incluido donde insertamos el hilo para que ya nos quede un punto bajo ahí. O sea, ahí insertamos el hilo y en el mismo punto, punto bajo. Y luego otros 4 para que ya me queden mis 5 puntos bajos. Muy bien, pues aquí ya tengo 1, 2, 3, 4 y 5 barriguitas. Y ahora voy a hacer una cadena al aire. Voy a hacer una fila sin disminuciones, o sea, otros 5 puntos bajos. Ahí ya vemos que queda mi copa y la tiranta que nace de la parte de arriba de la copa. Ahora vamos a hacer una fila con disminución. Empezamos con una cadena al aire, giramos el trabajo y hacemos disminuciones al lado y lado. Aquí una. Ya sabemos cómo se hacen. Empezamos por aquí, seguimos en el punto de al lado, nos quedan nuestros 3 aritos, los atravesamos todos juntos. Ahí ya tengo esa primera disminución. Trabajo un punto solo, porque luego ya me quedan las 2 barriguitas del final, donde voy a hacer otra disminución. Y aquí ya vamos a tener 3 barriguitas, 1, 2 y 3,
y entonces vamos a seguir creciendo en recto, haciendo 3 puntos bajos por cada fila hasta alcanzar la longitud deseada para estas tirantas de arriba. Para las tiras de arriba también hacemos unos 40 centímetros desde el nacimiento de la tira hasta la punta. Cuando hayamos terminado de camuflar todos los hilos, pues nuestro top estará listo para estrenar. Bueno, crocheteros, espero que les haya gustado el top. Como les digo, yo quedé súper contenta, si no de verdad no me hubiera animado a ponérmelo aquí, pero no sé, me siento bien con él y bueno, así que espero que se animen a hacerlo de verdad. Y no es más, no olviden suscribirse, muy importante, para estar al tanto de todos los tutoriales y bueno, todas las cosas nuevas que tenemos en Auyama Crochet. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo tutorial. Un abrazo muy grande y buen crochet.